¿Cómo están mis niños? El día de hoy leeremos un texto sobre las plantas. Antes de leer, observa la imagen del texto que aparece. Luego fíjate cómo está organizado. Observamos, miren, ve. Hay imagen, hay un texto resaltado y hay unos párrafos. Muy bien. Piensa y responde. ¿De qué trata el texto? Sí, el texto trata sobre las plantas. ¿Qué tipo de texto será? Así es un texto narrativo. Ahora vamos a leer. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría vivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en que viven. Tenemos un texto resaltado que también vamos a leer. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. ¿De qué trata el texto? Así es, el texto trata de las plantas. ¿Qué nos dice sobre las plantas? Sí, nos dice que son seres vivos, que tienen varias partes, que cumplen una función, que existen en una gran variedad, que crecen en diferentes lugares y climas, que ellas preparan su propio alimento. También que tienen o nos brindan muchos beneficios y se encuentran en peligro de extinción. Según el texto, ¿qué son las plantas? Cierto, las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Así es, las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Sí, muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas. Otras han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Entonces diríamos que extinción es desaparición. Bien. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Sí, porque ellas son el pulmón de nuestro planeta y tienen además muchos beneficios. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan en punto. En este caso, el primer párrafo es: las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Ubicamos información para responder las siguientes preguntas.
qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Sí, las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. Y también nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. ¿Cómo se alimentan las plantas? Bien, ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra, a través de un proceso llamado fotosíntesis. ¿De qué trata principalmente el texto? Para ello leemos cada párrafo y resaltamos la información más importante. En el caso del primer párrafo, trata muy bien que las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Si leemos el segundo párrafo, encontramos que las plantas crecen en diferentes lugares y preparan su alimento. En el tercer párrafo, veremos que las plantas tienen muchos beneficios. Y el cuarto párrafo nos dice que muchas plantas están en peligro de extinción. Para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Para responder la pregunta debes tener en cuenta las siguientes pautas. Pregunta. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Nosotros leemos el párrafo. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Luego encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Vemos nuestras respuestas. Muchas plantas están en peligro de extinción. Leemos el párrafo que sigue, la oración que sigue. Algunas de ellas están siendo cortadas. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Listo. Ahora ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. Respondemos. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Esta imagen y estas letras resaltadas. Sí, para indicarnos lo importante que son las plantas para nuestra vida. Y a partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Sí, es importante proteger las plantas porque ellas tienen muchos beneficios que ayudan a nuestra vida. Nos evaluamos. Ubiqué información en el texto escrito, expliqué el significado de algunas palabras del texto, expliqué de qué trata principalmente el texto, opiné a partir de lo que leí para qué se colocan las imágenes del texto. Muy bien, hemos leído un texto para luego compartirlo en familia.